Ya estamos en comunicación con alguien que habíamos quedado que lo íbamos a llamar porque tenemos un tema que justamente en la jornada de hoy se está reavivando y tiene que ver con la triple frontera. Estamos en comunicación con Miguel Ángel Toma. ¿Cómo le va, Miguel Ángel Toma? ¿Cómo está? Qué bueno tenerte hoy nuevamente en el programa, sobre todo después de las advertencias que Hezbollah está asociado a las bandas del crimen organizado en Latinoamérica, ¿no? Realmente lo charlábamos con Jorge, que la preocupación que tenemos respecto de esto, según los dichos de un especialista, ¿no? Como ese Otolenghi, que es justamente un especialista en tema terrorismo. Sin Hola, ¿qué duda. tal? ¿Y qué tal? ¿Cómo están ustedes? La verdad que es un gusto, como siempre, dialogar. Y más sobre un tema que ustedes han planteado con tanta preocupación, ¿no? Y que yo comparto. Efectivamente, la triple frontera, desde hace muchísimo tiempo, es un ámbito altamente amenazante tanto para la seguridad interior de nuestro país, como para la defensa nacional, aunque esto parezca un poco extraño, ¿no?, hacer esta comparación. Pero efectivamente es muy complicado porque, en primer lugar, la Argentina ha ido perdiendo control sobre ese espacio. Yo recuerdo que por allá por la década del 90, fines del 90, y armamos en un acuerdo con Paraguay y con Brasil el comando tripartito de la triple frontera. Es decir, juntamos Argentina, Paraguay y Brasil y constituimos un ámbito de intercambio permanente y de control permanente de las tres fuerzas de seguridad nacionales para intercambiar información y poder actuar y efectivizar acciones tendientes tanto a la prevención como a la represión de delitos en forma conjunta entre los tres países, ¿no? Eso fue un adelanto muy grande porque además nos permitía hacer intercambio de inteligencia. Claro. En un ámbito donde conviven, como vamos a ver, muchísimas organizaciones que implican, como dije, tanto una amenaza a nuestra seguridad ciudadana, a la seguridad interior, podemos decirlo, como a la defensa nacional, o sea, a lo que constituye la integridad y el ejercicio real de la soberanía sobre nuestro propio territorio, ¿no? Claro. Esto para mí es sustancial y es lo que yo tengo como crítica central, el haber perdido este avance, todos estos avances que se han hecho, sobre la base de una displicencia por parte del kirchnerismo que sistemáticamente fue dinamitando, diluyendo todo lo que se había avanzado en términos de cooperación, tanto con Brasil como con Paraguay. Ahora, Miguel, vos fíjate, ¿no? Tenemos la triple frontera, estos, tres países que estamos ahí y tenemos este lugar emblemático, en definitiva, de Hezbollah, que es Ciudad del Este, por lo menos por investigaciones que se plantearon. Tenemos el grave problema relacionado con el tema de la AMIA que no está resuelto, esta amenaza a la seguridad, y sabemos que en un país donde justamente se está juzgando la corrupción, ahí tenemos el foco de lo que es la porosidad de las fronteras. El desarrollo de lo que es el área del narcotráfico. A su vez, vemos que es objeto de estudio, foco de estudio internacional esto de esta triple frontera. Y sin embargo, como bien vos decís, es como que no hay nadie que la esté cuidando. Entonces tenemos droga, trata de personas, todos los delitos que pueda, y terrorismo, ¿no? Obviamente, todos los delitos, cuando estamos hablando nada más ni nada menos que de corrupción y el lavado de dinero, triple frontera, que es una asociación que se hace de manera inmediata. No sé, me parece que hay que levantar la voz para poder llegar a hacer convenios internacionales que nos den un poco de aire a esta porosidad que tiene la triple frontera, ¿no? Por supuesto, es más,
agregaría que tenemos una cuestión a favor que este gobierno y todos los gobiernos anteriores del kirchnerismo desaprovecharon, porque tanto Paraguay como Brasil como Argentina somos socios del Mercosur. Claro. De manera que existe la posibilidad de profundizar, pero al infinito, tareas compartidas, porque somos parte de una misma alianza estratégica que también involucra e incluye los temas de seguridad y de defensa. Lo que pasa es que la retracción parcial de la Argentina y las diferencias de naturaleza ideológica entre el gobierno argentino y lo que fue el kirchnerismo, con lo que expresa hoy Bolsonaro o el actual gobierno paraguayo, en la medida en que se privilegie para las relaciones internacionales no los intereses permanentes del país, sino la orientación ideológica que se tiene, se termina tirando por la borda el esfuerzo que habíamos hecho durante tantos años para poder tener un control más exhaustivo de esa zona tan conflictiva, ¿no? Esto como primer punto, es decir, tenemos las condiciones políticas como para poder avanzar seriamente y coordinadamente, y resulta que por el prejuicio ideológico, lejos de avanzar, estamos retrocediendo. Primer punto. Segundo punto, y muy importante, ¿qué es lo que está ocurriendo en Ciudad del Este en términos de la convivencia de diversos factores que son una amenaza, como hemos señalado? Vamos por partes. En Ciudad del Este, concretamente, conviven el EPP. ¿Qué es el EPP? El Ejército Popular Paraguayo, que es una guerrilla que controla gran parte de la zona norte de Paraguay, que opera en gran parte de la zona norte de Paraguay, lo que se define como Pedro Juan Caballero, que es donde se produce la mayor producción, con perdón de la repetición, donde existe la mayor producción de marihuana. Por lo tanto, el EPP termina siendo una narcoguerrilla, es decir, una guerrilla que con la excusa de reivindicaciones ideológicas está financiada por el narcotráfico. Convive también en la Triple Frontera el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital, que son, como sabemos, las dos grandes estructuras del narcotráfico de Brasil. Convive también en la Triple Frontera Hamas y Hezbollah, que son las dos grandes estructuras del terrorismo en Medio Oriente que actúan bajo la conducción estratégica de Irán. Por lo tanto, también en la Triple Frontera y particularmente en Ciudad del Este opera la inteligencia cubana, gran aliado de Venezuela, y Venezuela, que es la sucursal de Irán en América Latina, como lo hemos visto con el tema del avión. Y convive también en Ciudad del Este los remanentes de dos narcoguerrillas también sumamente importantes en su momento en América Latina, Sendero Luminoso y las FARC. Segundo punto. Tercer punto. La Triple Frontera, porque uno ahí puede comprar desde un whisky trucho hasta perfumes truchos o hasta un Kalashnikov, sí, o hasta un Kalashnikov o cualquier tipo de arma que además te la llevan vía delivery a donde vos la pidas, se ha convertido en un ámbito de lavado de dinero y por ende un elemento sustancial del financiamiento tanto de las estructuras del crimen organizado, le hace narcotráfico, trata de personas, etcétera, contrabando de toda naturaleza, pero también Ciudad del Este es uno de los principales ámbitos de recaudación del terrorismo islámico, le hace Hamas y Hezbollah. Cuarto punto, para ver la gravedad de la amenaza. En Ciudad del Este conviven todas estas estructuras que tienen objetivos diferentes,
pero que tienen intereses coyunturales que son equivalentes. Es decir, tienen objetivos estratégicos distintos. El terrorismo islámico es la expansión de una determinada visión del Islam, una visión totalmente retrógrada del Islam, por supuesto, mientras que las estructuras del narcotráfico, bueno, está básicamente fundadas en la obtención de dinero, ¿no? Sí. Pero independientemente de los objetivos estratégicos, que pueden ser diferentes, como señalamos, sí existen intereses coyunturales que son compatibles entre sí, que se comparten. ¿Por qué digo esto? Sí. Porque, fíjense, cuando estos sectores se pusieron de acuerdo en eliminar una amenaza común, terminaron eliminándola eficientemente. Me refiero concretamente al asesinato de Marcelo Pecci, el fiscal paraguayo que investigaba por igual al narcotráfico, al lavado y al terrorismo, así como al crimen organizado. Es más, había detenido ya a muchos componentes de cada una de estas organizaciones y seguía investigando. ¿Qué ocurrió? Estas estructuras del terrorismo, narcotráfico, narcoguerrilla, se pusieron de acuerdo y se cargaron un fiscal. Operaron en conjunto, donde también intervinieron un tal Marcet, que pertenece al primer comando uruguayo, que es la prolongación en Uruguay de Comando Vermelho y de primer comando Capital de Brasil. Se pusieron de acuerdo con un miembro de Hezbollah, también detenido por el fiscal Pecci, de apellido Nadev, vinculado a acciones de Hamas y de Hezbollah, básicamente en el lavado de activos, con el narcotráfico de Venezuela, concretamente, sí, y de Colombia, y terminaron asesinando en Colombia, a través de una alianza de todos estos sectores, a través de un sicario, donde estaba involucrado Marcet, y terminaron asesinando en una playa de Colombia a Marcelo Pecci. Casualmente, fíjense ustedes, cuando estuvo el avión iraní hoy detenido en Ezeiza, en Ciudad del Este, que hizo escala, miembros de la tripulación fueron recibidos y alojados por un miembro de la banda de Marcet, que opera, como ya señalamos, en el narcotráfico en Uruguay. Como podemos ver, aquí gravísimo. También tiene que ver todo con todo, como hubiera dicho en algún momento Cristina Fernández, pero dicho esto desde otro lugar, justamente desde el lugar opuesto. Desde el lugar opuesto. Miguel, tenemos 2 minutitos y queremos preguntarte 2 cositas muy breves. Una tiene que ver exactamente con lo que estás mencionando. Si te llamaron de algún organismo de inteligencia de la Argentina o de alguno de los países que mencionás, porque esta información que vos tenés, más allá de los hechos que relatás, es gravísima y que no te hayan convocado justamente una persona que es especialista en estos temas. ¿Te llamaron de algún lado? No de ningún organismo nacional. Sí. Pero uno sigue teniendo, viejos contactos y relaciones, claro, con ámbitos a nivel internacional, que por supuesto sí, ahí hay intercambio de opiniones, de criterios, pero fundamentalmente nosotros estamos trabajando, y ahí viene la base de nuestra producción, de la información que procesamos, dentro de lo que es la fundación del peronismo republicano, la Fundación Encuentro, sí, Encuentro Federal, que opera en conjunto con las otras fundaciones que constituyen Juntos por el Cambio, Pensar del PRO, ALEM de los radicales y Ana Aren de la coalición cívica, en el área de elaboración de políticas para la defensa, la seguridad y la inteligencia. Es decir, ahí está nuestro principal think tank, y la elaboración de toda esta información, que por supuesto la ponemos a disposición de
todos los que estamos elaborando un plan de gobierno a futuro para resolver esta amenaza. Perfecto, Miguel, y te vamos a seguir consultando. Y por última, me dejás, Jorge, que tiene que ver con, vos venís del peronismo, estás en el peronismo federal, y ahora Máximo Kirchner convoca a una reunión del PJ bonaerense para que queden todos pegados, y por eso querían que cantaran la marcha peronista, para que todos los peronistas queden involucrados en esta defensa tremenda que están haciendo de Cristina Fernández de Kirchner. Lamentablemente muchos gobernadores, intendentes, que los reconozco como personas serias, han caído en esta trampa o han elegido la trampa, ¿no? Me gustaría saber tu opinión. La estrategia de Cristina Fernández es utilizar como blindaje al peronismo y querer involucrar al peronismo en la corrupción de ella y de su banda. Que muchos gobernadores o intendentes se sumen, pero fíjate que lo están haciendo solo a nivel declarativo, igual que la CGT, lo cual indica que la estrategia de Cristina Fernández está haciendo agua, por un lado, y por otro lado está desnudando la soledad que cada vez es creciente respecto del poder que ejercía en otro momento. Bueno. De manera que lo que yo veo acá es una actitud, bueno, hemos sacado hoy desde el peronismo republicano un pronunciamiento muy claro en este sentido, y la verdad que lo que queremos es que la justicia actúe como viene actuando, con toda libertad y con toda independencia, para que los que han cometido delitos terminen presos, porque así debe ser en un Estado republicano y democrático. Muchísimas gracias. Como verán, no hice preguntas porque era tan claro lo que estabas diciendo que me quedé escuchándote y también lo que preguntaba María Luján. Muchísimas gracias, Miguel. Y vos sabés que siempre nos retan acá del control porque dice que hacemos los reportajes muy extensos. Pero cuando el invitado, discúlpeme muchachos, cuando el invitado es un invitado con esta riqueza conceptual, aparte que integramos todos en el mismo espacio político, me parece que lo merece. Así que si no hubo tanda, la hacemos ahora, después que lo despidamos a Miguel. Un abrazo gigante, Miguelito. Chau, un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias, Miguel. Hasta luego. Miguel.